nadie los escuchó porque el que estaba denunciando maltrato infantil era el papá. ¿Cómo la mamá lo iba a tratar mal? ¿Cómo terminó el caso? Asesinado, golpeado, violado y asesinado en manos de su mamá y la pareja de su mamá, otra mujer. El tema que elegí compartir con ustedes es consecuencia de esto que les estoy manifestando, vinculado a la niñez, cuando los niños están en el medio de conflictos legales. Y por supuesto, no todo es color de rosas, quiero ofrecerles un abordaje crítico respecto a su actual tratamiento. Para repasar, simplemente para repasar, porque sé que estos temas ya han sido abordados en extenso por otros expositores. El objetivo establecido por la Convención de los Derechos del Niño, principalmente en su artículo 9, tiene que ver con garantizarle a los niños el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos consagrados en la Convención, por supuesto, y también en nuestras legislaciones internas, poniendo siempre el interés del niño en primer lugar. Bien. También se establece una obligación para los estados partes de escuchar al niño, ¿no? Cuando hablamos de escuchar, hablamos de tomar en cuenta lo que él nos manifieste. Y obviamente que esas manifestaciones deben ser brindadas en un marco adecuado, cumpliendo ciertos protocolos de cual ya han hablado en extenso otros expositores, para rodearlo de un marco de credibilidad, verosimilitud y, por supuesto, de legalidad. Otra de las cuestiones relevantes que resalta la Convención de los Derechos del Niño tiene que ver con contribuir a que, además de que ese niño sea escuchado, tenga que respetarse sus derechos en tanto y en cuanto tiene como partícipes primarios en el cumplimiento de esos derechos a sus propios progenitores, ¿no? Entonces, hablamos de la escucha que debe hacer el Poder Judicial cuando interviene u otros organismos vinculados a la temática del niño, y especialmente hoy nos vamos a detener en este conflicto cuando el niño queda en el medio de un conflicto vinculado a sus progenitores. Bien, y realmente quiero dejar planteado un interrogante. Ustedes saben que soy una apasionada de las filosofías antiguas, oriental y occidental, y principalmente quiero traer aquí la dogmática que nos plantea Sócrates, ¿no? Como que el descubrimiento de la verdad, o para poder tratar de descubrir la verdad, lo importante es hacernos preguntas. Bueno, la primera pregunta que quiero compartir con todos ustedes es vinculada a si este derecho del niño a ser escuchado realmente se cumple cuando los casos son tratados en el ámbito judicial. Dejo planteado este interrogante, por supuesto que abro a la opinión de todo el mundo, porque no soy la dueña de la verdad, pero simplemente voy a presentarles mi punto de vista. Así que a lo largo de la exposición vamos a tratar de responder este interrogante. Planteamiento del problema. En primer lugar, sabemos que cuando hablamos de niños que atraviesan un conflicto que luego traspasa el ámbito interno de ese hogar que lo debería contener, el primer fuero que suele intervenir para resolver esos conflictos es el fuero de familia. Y veamos en qué tipos de conflictos generalmente interviene el fuero de familia. Bueno, en primer lugar, intervienen divorcios conflictivos que se generan entre los miembros de una pareja, productos de engaños, traiciones, desacuerdos en cuanto al lugar de residencia o trabajo, vinculados a la educación de los hijos, amistades, religión, etc. También se interviene en casos de disolución de la sociedad conyugal, y aquí específicamente podemos hablar de ciertos conflictos de carácter económico, o cuando alguno de los progenitores formó una nueva pareja o está en vías de formarla. También interviene el fuero de familia cuando hablamos de progenitores que son violentos o progenitores manipuladores e incluso psicópatas.
¿Por qué hago esta introducción? ¿Por qué me aboco en primer lugar a tratar los tipos de conflictos que se resuelven, entre comillas, en el foro de familia? Bueno, porque muchas veces, cuando esos conflictos no son resueltos, utilizan las partes, los abogados, el fuero penal como si fuera un salto de garrocha, ¿no? Es decir, traspasamos el fuero de familia y como esos conflictos no fueron resueltos, acudimos a la instancia penal. ¿Por qué? Por la fuerza que tienen las decisiones en el fuero penal. Porque muchas veces los padres de ese niño, no conformes con las decisiones que se han adoptado, ya sea porque no terminan de resolver el conflicto o porque les son adversas, en lugar de respetar esas decisiones, agravan la situación acudiendo al fuero más gravoso, ¿no? Que es el que no pone un fin al conflicto, en muchos casos, en otros podríamos decir que sí, pero que tiene otros bienes jurídicos protegidos que se buscan proteger y con otras consecuencias mucho más gravosas, casi irremediable decisión que en el fuero de familia. ¿Cuáles son las denuncias que habitualmente se reciben en el fuero penal vinculadas a antecedentes del fuero de familia? Bueno, violencia doméstica, que puede ser, por supuesto, física, económica, psicológica o sexual. Abusos sexuales, casos de abusos sexuales, simple, gravemente ultrajante o con acceso carnal. Agresiones o amenazas, que pueden ser simples o agravadas. Lesiones, bueno, ya sabemos que hay distintos tipos de lesiones. Y también delitos de impedimento de contacto, que es aquel que comete uno de los progenitores, el conviviente con el niño, respecto del no conviviente, cuando obstaculiza esa relación. Bien, ¿cuáles son las denuncias habituales que tienen como protagonista o víctimas a los niños? Los abusos sexuales, también en sus tres formas comisivas, el maltrato infantil, la corrupción de menores y otros tantos más. Bien, ¿qué pasa cuando la justicia penal recibe este tipo de casos vinculados a progenitores que denuncian esta clase de delitos de los cuales acabo de hacer mención? Lo primero que debería detectar la justicia penal es si esos niños son utilizados como instrumento. ¿Por qué? Porque la Convención nos impone el deber de priorizar. El interés superior está en el niño, en poner el foco en el niño. Sin embargo, muchas veces, vaya a saber por qué razones, hay muchas, odio, venganza, despecho, etcétera, se utiliza a los niños como instrumento y muchas veces el fuero penal esto no lo detecta. No lo detectó el fuero de familia o no lo pudo solucionar, no lo detecta el fuero penal, como que subestiman esta causa. Entonces, otra pregunta que quiero compartirles es, ¿la justicia como institución brinda realmente una solución? Porque hoy en día hay un punitivismo exacerbado. La cantidad de casos en el fuero penal que se tramitan vinculados a conflictos entre padres es mucho mayor que en otras épocas, casi superando a los verdaderos delitos que se deberían investigar vinculados al narcotráfico, trata de personas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una inflación del derecho penal vinculada a causas que tienen como parte a los progenitores. Cuando ingresa la familia a la institución denominada justicia, ingresa en un laberinto difícil de poder encontrar la salida para los intervinientes. Es realmente complicado para ellos. Entonces, ¿cuál es el verdadero rol de justicia a mi modo de ver? Siguiendo esta filosofía antigua, occidental, podemos citar la filosofía aristotélica que utilizaba el término aletheia, que es correr el velo detrás del cual se esconde la verdadera esencia de las cosas, las personas y los objetos, con la finalidad de descubrir la verdad. Para mí, ese es el verdadero rol de la justicia. Tratar de desentrañar ese conflicto, como les decía, que muchas veces proviene del fuero de familia, para entender cuál es la lógica y qué es lo que hay detrás. Pues de lo contrario,
no habría justicia. Y planteo otro interrogante que considero que es absolutamente necesario que se realicen los operadores judiciales antes de dar el primer paso. El relato de los niños. ¿Es realmente el relato de los niños cuando los niños son sindicados como víctimas de algunos de estos delitos que acabo de mencionar previamente? Es la primera pregunta que debería hacerse cualquier funcionario en contacto con el niño. Bien, por ejemplo, la respuesta la podemos hallar. No soy psicóloga, pero en virtud de que soy activa litigante, tengo que nutrirme, tengo que conocer otras áreas que le permitan a los funcionarios, por supuesto, entender el caso a la luz de mis planteos. Entonces, una de las herramientas fundamentales que nos ofrece la psicología es la psicología del testimonio. ¿Qué nos dice la psicología del testimonio vinculado a este análisis del relato del niño? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que el proceso de captar, almacenar y evocar sucesos es diferente en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Tal vez estamos el doctor Walter Ceballos y yo en el mismo lugar. Él le capta la atención un determinado suceso. Yo estoy mirando para otro lado, me capta la atención otro suceso. Con lo cual, estando en el mismo lugar, podemos percibir distintas circunstancias. Luego, el carácter de almacenar. Cada uno de nosotros almacena la información en virtud de la importancia que le da al evento que acabó de presenciar. Y luego evocar sucesos. La evocación tiene que ver con el almacenamiento previo. Generalmente recordamos con mayor facilidad aquellos recuerdos que están ligados a una de las emociones más básicas: ira, alegría, tristeza, etc. Y hay un dato muy importante, que es: a la memoria no le gusta decir que no. Por lo tanto, ante una pregunta sesgada va a tratar de dar una respuesta, aunque no la tenga. Esto sucede con adultos y también aplica a niños. Bien, otro dato muy importante vinculado a la memoria, que para mí es central tener conocimientos en estos temas. El 75% de los errores en la identificación provienen de víctimas y testigos que dicen haber presenciado un hecho, es decir, falsa identificación. La memoria no es una máquina perfecta. Esto hay que, por más que alguien venga y te diga, yo lo vi, yo lo presencié, yo lo recuerdo, dudemos. Luego, en el contexto actual tan conflictivo y principalmente entre los miembros de una familia, tenemos lo siguiente: tenemos que estar muy atentos a las falsas denuncias, a los falsos testimonios, a las políticas condicionantes, entre las que yo puedo citar, que en mi país tiene una fuerza abrumadora, las perspectivas de género. El abuso de poder en el cual incurren muchas veces estas fiscalías especializadas en género que han sido creadas para tener un conocimiento específico y detectar una situación de violencia de manera temprana y obviamente evitar un desenlace fatal. Sin embargo, incurren en abuso de poder cuando violentan garantías. Los recuerdos implantados, cuando los menores declaran, sean ante un funcionario público, ante psicólogas especializadas, ante la Cámara GESEL, etcétera, etcétera, tienen que tener en cuenta que es muy fácil implantar memoria a un niño. A veces toman declaraciones o entrevistas a niños de 2 años y medio, le preguntan por un hecho sucedido hace 6 meses atrás y resulta que a los 2 años y medio prácticamente no hay posibilidad de guardar información sobre hechos vividos. Y por supuesto también la presión que puede venir respecto de otros poderes del Estado o incluso de la prensa, cuando se indican a una persona como supuesto abusador y todas las cargas caen sobre el sujeto sin que se haya establecido realmente la veracidad de la denuncia y la condena como debe ser. Entonces, respondiendo a estos interrogantes, ¿el relato de los niños es realmente relato de los niños? ¿La justicia está preparada para esto? Entiendo que es fundamental que la justicia tenga en cuenta los móviles. El derecho penal clásico siempre buscaba móviles para descubrir. Estamos hablando de personas que ya se conocen, ¿no? No estamos hablando de terceros, un robo en la vía pública. Estamos hablando de cuando la justicia penal tiene que resolver una situación o llevar a prisión a una persona acusada. Bueno, lo que primero que tiene que descubrir y tiene que tratar de investigar
la justicia, los operadores y los fiscales es si hay móviles para acusar a una persona de la comisión de un delito respecto de un menor. Entonces, ¿qué se tiene que preguntar? ¿Quién denuncia? ¿A quién se denuncia? ¿Y por qué se está denunciando? Esa es las respuestas a estos tres interrogantes me van a decir si puede haber un móvil. ¿Dónde también puedo detectar si hay un móvil? Bueno, en las causas de familia, que en muchas situaciones son un antecedente. ¿Qué más tiene que descubrir la justicia cuando están los progenitores involucrados? Que los niños sienten, sufren lo que se conoce como un conflicto de lealtades. Supongamos que vive con el padre, ¿sí? Y el padre denuncia a la madre del niño y luego lo llevan a declarar y el niño dice, no, mi mamá no me hizo absolutamente nada. ¿Qué pasa con ese niño que tiene que volver a su casa? Y de esto doy fe porque llevo casos con estas características y les puedo decir que llevan al niño tantas veces como sea necesario para ratificar la denuncia que, por ejemplo, en el caso que estamos poniendo, hizo el papá en contra de la mamá. Y a la inversa también sucede. Entonces, ese conflicto de lealtades que siente el niño, que sabe que su palabra puede ser determinante para resolver, por ejemplo, la prisión preventiva, la exclusión del hogar, que no vea más a uno de esos progenitores que está dentro del proceso, a favor o en contra, lo que diga, claro que tiene muchísima relevancia. Bien. Por otra parte, en este rol, en esta obligación, mejor diría yo, de investigar, que recae sobre el Ministerio Público Fiscal o muchas veces sobre personas, sobre agentes que trabajan, ¿no?, realizando esta tarea, ¿qué tienen que saber las personas que toman la entrevista, que a veces toman declaraciones a los niños de maneras poco protocolares? ¿Qué tienen que saber? Bueno, ¿puede existir influencia en ese niño? ¿Puede haber manipulación o sugestión, fabulación, traspaso de una historia personal? Muchos casos se inician porque las madres han sido víctimas de abuso sexual, entonces cada situación que refiere su hija piensan que también es producto de un abuso. Esto existe y está constatado en causas que luego les voy a mencionar. Las entrevistas reiteradas, las entrevistas sugestivas, dijimos que a la memoria no le gusta decir que no, por lo tanto, ante una pregunta capciosa o sugestiva, va a tratar de dar una respuesta que conforme al entrevistador. Esto está comprobado. Los guiones o muletillas aprendidas, el niño va, ¿no?, y se nota que va y repite una canción. Si cuando cuenta haber sido víctima, por ejemplo, de un abuso sexual, hay resonancia afectiva en lo que dice. Muchas veces están los chicos jugando con compañeritos en el jardín y repiten, no, mi papá o mi mamá me hicieron tal cosa, y al chico no le pasa nada por su cuerpo. Hay que analizar el lenguaje verbal y también el no verbal. ¿Qué consecuencias le trae al niño declarar en uno u otro sentido? ¿Realizó terapias de tratamiento de trauma? Muchas veces, ante la sola noticia del hecho, se inician tratamientos para abordar ese supuesto trauma y en lugar de abordar un trauma lo crean porque el trauma no existía. O asistió a entrevistas con personas especializadas, por ejemplo, en abuso, que pudieron haberle creado una situación que previo a ese tratamiento fue inexistente. Bien, hago mucho hincapié en la investigación porque creo que es la clave para resolver cualquier caso con objetividad, ¿no? La investigación que es llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal tiene sesgos, o incluso por las entrevistadoras en Cámara Gesell, ¿no? Es llevada con sesgos, es decir, parten de una premisa de que, por ejemplo, porque se denuncia al varón, seguro es culpable. ¿Hay prejuicios o se están trabajando con hipótesis alternativas? ¿Qué es lo que nos dice la directora del Cuerpo Médico Forense de Argentina? ¿Cuáles serían las hipótesis a trabajar? Bien,
Las hipótesis serían las siguientes. Las alegaciones son válidas, pero falsea la identidad del autor. Muchas veces el que comete, por ejemplo, las vejaciones, los abusos, es alguien, pero es muy allegado a la persona denunciante, entonces conviene incriminar a otro que está fuera. Las alegaciones son básicamente válidas, pero hay elementos en el relato que podrían ser falsos cuando se exagera, tal vez, ¿no? La alegación es totalmente falsa y entonces es realizada por instrucción o inducción de alguna persona. El niño alega falsamente por motivos personales o para proteger a alguien significativo en su vida. Las alegaciones son falsas, pero por motivos de índole patológica del niño, que también pueden mentir, los niños también pueden mentir, se acusa. En cuanto a la teoría fáctica, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Bueno, que hay una presunción de culpabilidad respecto de los hombres. Esto no lo digo yo, los dicen en muchos casos con valentía las personas encargadas de investigar. Y también respecto de la mujer, en algunas oportunidades hay una justicia complaciente, es decir, una mujer que viene y denuncia un hecho, se presupone que dice la verdad. Esto es totalmente contrario a lograr una investigación objetiva como debe ser, analizando la posibilidad de que en el caso existan otras hipótesis, porque si partimos de la criminalidad del acto, si partimos de la suposición de que la persona sindicada es el autor, entonces descartamos de mala fe otras hipótesis. Bien, teoría jurídica, obviamente, hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, que nos dice que se debe velar porque el niño tenga un contacto con los padres, ¿no? Un contacto permanente con los padres. Es decir, la regla es que tenga un contacto saludable con los padres. La excepción es excluir a uno de ellos de la vida del niño. Bien. Y los estados partes, por supuesto, respetarán el interés superior del niño en esto. El progenitor que no tiene el cuidado tiene el derecho y el deber de mantener una comunicación fluida con el niño. Sin embargo, a pesar de este derecho, muchas veces se recurre a la vía penal con la finalidad de impedir ese contacto. Es decir, cuando hay uno de los progenitores que no cumple con las expectativas del progenitor conviviente, buscamos la vía penal, que muchas veces actúa inaudita parte, con medidas extremas, como también sucede en el fuero de familia, exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, prisión preventiva, etc. Y eso le permite resolver rápidamente a uno de los progenitores la vida de sus hijos, apartando totalmente al otro. Esto es una realidad y hay que decirlo. Por ejemplo, en la Argentina, este caso, Lucio Dupuy, era un niño que vivió los padres separados, primero vivió con su papá tuvo que viajar al interior del país, entonces comenzó a vivir con su mamá y la pareja de su mamá, dos mujeres. Resulta que cuando el papá ejercía el derecho a las visitas, encontraba al nene lastimado. La familia paterna se cansó de hacer denuncias, porque el nene iba al hospital un brazo fracturado, iba al colegio golpeado, pero nadie los escuchó porque el que estaba denunciando maltrato infantil era el papá. ¿Cómo la mamá lo iba a tratar mal? ¿Cómo terminó el caso? Asesinado, golpeado, violado y asesinado en manos de su mamá y la pareja de su mamá, otra mujer. Gastón es un muchacho que comenzó a convivir con una mujer que ella tenía 3 hijas. Gastón prácticamente ejercía el rol paterno con ella, se hacía cargo de la salud, del bienestar, la llevaba al colegio, etc. Esta familia vivía en la casa de Gastón, propiedad de Gastón. Como la mamá de las chicas formó una nueva pareja, entonces querían sacarlo a Gastón y quedarse en la casa. ¿Cómo lograron esto de manera preventiva? Bueno, denunciándolo por 22 hechos de abuso sexual.
Conclusión, Gastón fue privado de su libertad hasta que se realizó el juicio por jurados y se demostró las falsas acusaciones. Las falsas acusaciones no solamente pueden estar en el ámbito intrafamiliar, sino que también pueden tocar a otras personas vinculadas a los menores. El caso de Juan Trigatti es un caso muy famoso en mi país. Es un maestro de jardín, un maestro de educación física, que la nena fue, le dijo a la mamá que se había caído, se había lastimado, la mamá empezó a indagar, como la mamá había sido abusada cuando era niña, pensó que a la nena la habían abusado, dijo, ¿con quién estabas cuando te caíste, cuando te lastimaste? Con tal profesor, listo. Lo denunciaron al profesor, fue un caso tremendamente violento, llevado a cabo por agrupaciones feministas. Finalmente se demostró que había sido toda una maquinación de la mamá porque la nena jamás expresó haber sido abusada por el profesor. Pero lo peor es que esto tuvo un efecto contagio, muchas mamás denunciaron al profesor e incluso nenas que jamás habían sido alumnas de él ni habían ido a ese colegio. Bien. Guillermo, también falsamente denunciado por cuestiones económicas, y hay muchos casos más. Entonces, lo que debe tener de cuenta cualquier persona encargada de la investigación de estos hechos es si están acudiendo a vías de hecho para lograr beneficios legales que no le corresponden. ¿Por qué? Porque esto no beneficia de ninguna manera a los niños. Por ejemplo, el caso de Luis. Luis, la mamá vivía con el nene y quería llevárselo a vivir a otra provincia. Se lo llevó, de hecho. Nosotros no lo encontrábamos por ningún lado, tuvimos que hacer una denuncia para que dieran con el paradero del niño. La mamá había formado pareja y obviamente no quería que Luis esté metido en el medio de la crianza del hijo que tenían en común. Con lo cual, Luis luchaba permanentemente por tener un contacto con el niño. El niño primero reclamaba ver a su papá, sin embargo, luego de eso, cada vez que Luis tuvo que hacer denuncias por impedimento de contacto, cada vez que iba a ver al nene, salía el nene con la mamá detrás para que el nene le dijera que no quería ir. Es decir, utilizaban al niño en lo que se conoce en el derecho penal como un instrumento, el sujeto de atrás. Obviamente que el niño no estaba cometiendo un delito, el delito lo estaba cometiendo la mamá. La mamá se amparaba en que el nene no quería ir y ella sacaba beneficios. ¿Cuáles son las soluciones que podemos proponer? Bueno, ¿qué fue realmente lo que pasó? Deberíamos preguntarnos. ¿El niño puede estar condicionado? ¿Qué le pasaría si declara en uno u otro sentido? ¿Cómo continuaría la relación con los progenitores luego de ellos? ¿Alguno de los progenitores puede ir preso? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces el fuero penal también se utiliza de manera extorsiva. Se denuncia por delitos gravísimos que pueden llevar penas de 30 años de prisión, ¿sí? Y luego se negocia, por ejemplo, el pago de indemnizaciones millonarias. Entonces, a más gravedad del hecho denunciado, mayores ventajas. Entonces, para cerrar, claro, por supuesto que el relato de los niños es de gran valor probatorio, nadie pone en duda eso, pero es importante que se corroboren sus dichos y que no esté condicionado al momento de brindar ese relato. La mejor protección es poner el interés superior del niño en primer lugar. La mejor protección es descubrir la verdad, respetando las garantías individuales de presunción de inocencia, igualdad ante la ley, debido proceso y amplitud probatoria. ¿Por qué digo esto? Porque es por supuesto que cuando hay niños involucrados y nos dicen tal persona es la abusadora o abusador, queremos inmediatamente ponerlo tras las rejas. Y ahí nos quedamos. Cuidado con esto. Además, otra de las soluciones es castigando fuertemente al falso denunciante y al falso testimonio, porque las consecuencias para un niño son devastadoras cuando esto sucede. Se sexualiza a los padres y luego, cuando es adulto, como ha sucedido en muchos casos, se da cuenta que el padre o la madre no eran lo que él mismo dijo y manifestó. Quiero compartir con ustedes un pequeño video, Walter, si me lo permitís. Adelante, por favor, doctora. Claro que sí.
Bien, es un caso real, muy reciente. Esto sucedió hace muy poquitos días en el Congreso de la Nación. Se está debatiendo un proyecto de ley para agravar la figura del falso denunciante cuando denuncia delitos de género falsamente. Y esto es un caso real. Ana Jazmín Gorro había sido denunciante y escuchémosla, por favor. Mi nombre es Ana Jazmín Garro y vengo a contar mi historia. Una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del polo de la mujer, cómplice con la justicia de Córdoba, para condenar a un hombre inocente. Solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel, o 15, como mi papá. Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin. Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba un orden, y en el colegio y la sociedad me mostraba cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer. En esa época, una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió, y con mi colegio, que apoyaba el feminismo o el hembrismo, y daba discursos constantes del odio hacia el hombre, incluso con varias falsas denuncias hacia profesores, tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás. Ella, sin dudarlo, lo enfrentó. Al tiempo lo detuvieron a mi papá y noté que las cosas se habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido. Me acompañé a decir la verdad, pero no me dejaron. Y nunca me dejaron. Y hasta el día de hoy no puedo hacerlo. Bueno, ahora puedo. Pero sigo esperando a poder y que se me escuche. Es realmente un caso conmovedor. Yo creo que los niños y las mujeres son escuchadas cuando incriminan, cuando acusan, pero cuando se retractan, cuando dicen no fue así, pensamos que están en un círculo de violencia, que entonces no tienen la capacidad para ver realmente su propio caso. Desechamos su palabra ya no tiene valor, y el Estado paternalista vuelve con toda su fuerza a decirle lo que está bien y lo que está mal. Esta niña denunció a su papá falsamente cuando tenía tan solo 14 años porque su papá era muy estricto. Inmediatamente fue y dijo que no, que era mentira. O sea, ella se valió de la justicia para lograr el objetivo, sacarlo a su papá del medio, que no la moleste. Nunca pensó en las consecuencias, y ella tenía 14 años. Esto muchas veces sucede con niños menores que no tienen ni idea de lo que sucede en los tribunales de justicia, ¿no? Sin embargo, se retractó, dijo que era mentira, que tomó la historia de una amiga que sí había sido abusada, que fue instada por agrupaciones, etcétera, y no fue escuchada. Bien, entonces, la respuesta para mí es que el niño no es realmente escuchado si no se investiga qué es lo que realmente sucedió. Muchas veces nos quedamos con su relato enviándolo a la casa con el real abusador. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando la ideología, los sesgos, los prejuicios entran por la puerta, la justicia sale por la ventana. Deseo entonces para todos ustedes que el espíritu de justicia esté siempre guiando sus casos.